Buenas tardes, mi nombre es Denis Small de la organización de la RUSH. Esta es la reunión semanal del movimiento de la RUSH y hoy es el viernes 3 de diciembre. Mi propósito central en esta discusión de hoy, aunque hablaremos de otros temas también, pero mi propósito central es asegurar que todos los que están participando en esta discusión sintonicen mañana sábado a la reunión organizada por el Instituto Schiller sobre el tema de Omicron, la necesidad urgente de un sistema de salud moderno en cada nación. Esta va a ser una reunión sobre estos temas donde va a hablar Helga Seppler-Rouge, va a hablar la doctora Joycelyn Elders, la ex cirujana general de Estados Unidos, bajo el gobierno de Bill Clinton. Y el tema va a ser, como dice el título, lo que ha salido a nivel de discusión internacional por esta variante de Omicron. Ahora, van a hablar otros, además de ellas dos, médicos expertos en el tema a nivel internacional. Para los que van a escuchar esta discusión, esta videoconferencia, este informe semanal en su versión archivada, pues de todas maneras mi intención es tratar de lograr que ustedes vayan inmediatamente a escuchar la versión que tendremos archivada de la reunión de mañana con su interpretación simultánea al español. Y pienso que esto es fundamental, es mi objetivo central, porque esta reunión de mañana la hemos convocado a manera de una reunión, una videoconferencia de emergencia. Ahora, es una emergencia que por un lado abre la posibilidad de organizar una combinación de fuerzas a nivel internacional, no solamente para abordar el problema de la pandemia, sino también para resolver el problema de fondo, que es este sistema caduco, en bancarrota, que se tiene que reemplazar con un nuevo orden internacional. Y las fuerzas que se tienen que juntar para abordar esta crisis y esta emergencia son exactamente las mismas necesarias para resolver el problema de la crisis económica, resolver la crisis realmente urgente del peligro de guerras, sobre lo cual también hablaremos hoy, así como también lo que está pasando en la situación de Afganistán y demás. Así que esta emergencia, esta crisis nos abre ciertas posibilidades de cambio, que es el aspecto importante. Ahora, la primera pregunta que quiero responder es si la emergencia de la que estamos hablando es la emergencia del Omicron como tal. Y la respuesta es no. Esa no es la emergencia central. Definitivamente, Omicron plantea ciertos problemas que son urgentes y requieren una respuesta de urgencia, aunque no es sabido todavía a fondo, la ciencia todavía no ha definido exactamente los alcances y los peligros inmediatos del Omicron. Pero la emergencia es por el hecho de que las políticas que permitieron y crearon esta pandemia, es decir, las políticas económicas que tanto denunció la Rouge, son políticas que no se han cambiado en los 21 meses que lleva esta pandemia. Todo lo que habíamos propuesto nosotros, lo que dijo Helga Seppler-Rouge el 13 de marzo, fue a escasos días de que se había anunciado que esto de hecho era una pandemia. Ella escribió un documento que dice que tenemos que establecer una cooperación internacional indispensable, ella dijo, para abordar esta crisis, que se requieren sistemas sanitarios modernos en todos los países del mundo y esto requiere a su vez el desarrollo de la infraestructura, no solamente sanitaria, sino económica en general, en cuanto a energía, en cuanto a agua, en cuanto a alimentos y todo lo demás. Y que, si bien es cierto que China ha demostrado que se pueden lograr cambios muy rápido con la construcción de hospitales y todo lo demás, falta hacer eso en todo el mundo.
porque si no se resuelve el problema en todo el mundo, no se resuelve en ninguna parte del mundo. Y como parte de las investigaciones de fondo sobre biofísica, sobre medicina espacial, biología nuclear y demás, hacía falta, dijo Helga Seplar-Rusch el 13 de marzo del 2020, lanzar un programa de desarrollo de vacunas y garantizar que estas vacunas se apliquen universalmente en toda la población, porque si no se hace eso a nivel de toda la población, es dejar vulnerable a toda la especie. Desafortunadamente, lo que ella dijo no se hizo en general a nivel mundial, aunque algunos países sí lograron cosas muy importantes y China es el mejor ejemplo de eso. Pero después de esta declaración de Helga Seplar-Rusch el 13 de marzo, 2 meses más tarde, en mayo del 2020, la revista EIR de la Rusch publicó un estudio de fondo explicando que para resolver la crisis que produjo la pandemia, la crisis del desplome de la economía física a lo largo de los últimos 50 años, desde 1971, lo que hacía falta era un cambio de todo el sistema económico y enfatizar la economía física para generar 1.500 millones de nuevos empleos productivos. Y en ese estudio, es del mayo del 2020, documentamos que a nivel internacional, a nivel mundial, el desempleo real era de casi 50%, 46%, que eso incluye no solamente la gente oficialmente desempleada, sino también la gente disque empleada, pero en empleos marginales, informales, improductivos, que no producen los bienes físicos que se requieren para aumentar la capacidad de la población para mantenerse en un estado de expansión. Y ni hablar, ese proyecto de los 1.500 millones de empleos productivos tampoco se creó. A lo que íbamos y lo que estábamos enfatizando en ese estudio y también lo que dijo Helga Seplar-Rusch es que la causa de la pandemia, y muchos de ustedes se acordarán que lo dijimos tal cual en ese momento, la causa de la pandemia era la caída de la densidad relativa potencial de población a nivel mundial, que es la métrica de Lyndon-LaRouche que utiliza para cuantificar, para medir el poder de una sociedad, de una economía, para mantener un crecimiento continuo, una expansión, especialmente en tecnología y en ciencia, y en toda la producción físico-económica para mantener una población creciente. Y dijimos en ese momento, y lo repetimos ahora, que si esa densidad relativa potencial de población no aumenta, crea las condiciones en que de alguna manera u otra va a haber un desplome de la población, una despoblación que ahora ha sido incitada y promovida de manera muy vigorosa por todo el plan malthusiano de la COP26, tal y como dijimos de los británicos, del príncipe Carlos, de Mark Carney, del Banco de Inglaterra y demás. Y es lo que explicamos claramente, que si no se resolvía el problema de fondo, la caída de la densidad relativa potencial de población, tarde o temprano iban a regresar más pandemias, más variantes, y eso es lo que tenemos hoy. Si no es Omicron hoy, va a ser una nueva variante mañana o pasado si no resolvemos este problema de fondo. Eso está garantizado por la ciencia de la economía física que la RUS desarrolló. Ahora, en este sentido, este fracaso, salvo en la situación de China y algunos otros países, pero el fracaso de Occidente, de seguro, en la cuestión de la pandemia, se asemeja mucho al fracaso de lo que ocurrió en respuesta a la crisis financiera del 2008. Se acordarán, hubo un crack financiero gigantesco. Los especuladores lograron apenas parar un desplome completo y total, pero en vez de resolver el problema de fondo, que es la burbuja especulativa de casi 2.000 billones de dólares y a la vez aumentar la economía productiva, lo que se hizo fue todo lo contrario. Hubo emisión cuantitativa
en cantidades que ahora sube a 30 billones de dólares. Y eso simplemente agravó la situación, no lo resolvió. Y por lo tanto, hoy, 14 años más tarde, 13, 14 años más tarde, el problema que no resolvimos en el 2008, a pesar de las advertencias de LaRouche, ahora ha regresado y está cobrando por los platos rotos que no se resolvieron en ese momento. Lo que está pasando hoy con la pandemia es algo parecido. Entonces, la emergencia es eso. Sí, claro, hay una emergencia por lo de Omicron, pero la emergencia es que no hemos resuelto el problema de fondo. Y está garantizado que si no hacemos eso, con todas las dificultades que eso significa, esto va a ser simplemente el comienzo del problema. Entonces, ¿cuál es el problema con la respuesta que hemos tenido a la pandemia? Bueno, hay muchas explicaciones parciales y son importantes, pero no es, por ejemplo, el problema de fondo no es la inequidad en la producción y distribución de las vacunas. Ese es un problema y muchos científicos lo han identificado y han reclamado el hecho de que esto no se resuelve si dejamos a África, número uno, sin las vacunas necesarias, tienen el 7% de las vacunas, pero no solamente eso, aplicarle vacunas a gente que mañana se va a morir de hambre no es una solución, se tiene que resolver lo que forma la resistencia natural del ser humano respaldado por las vacunas para enfrentar estas situaciones. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con los sistemas sanitarios? ¿Qué pasa con los hospitales? Miren lo que hizo China. China no solamente ellas, es más, no empezaron con las vacunas, están haciendo eso ahora, pero empezaron con una respuesta global a todo el problema sanitario del país, identificando inmediatamente, aislando inmediatamente a la gente enferma, tratándolos, construyendo hospitales en dos semanas. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, Blinken y los otros en el Departamento de Estado pueden hablar todo lo que quieran sobre los supuestos problemas de democracia en China, en corrupción y no sé qué y no sé cuánto. Pero veamos unos datos muy simples. En China tienen una población de 1.400 millones de seres humanos. La población de Estados Unidos es de 333 millones. Es decir, somos la cuarta parte de lo que tiene China en población. Muertos por SIDA en China han sido 5,000. En Estados Unidos han sido más de 750,000. O sea, en Estados Unidos tenemos 150 veces más muertes que en China y tenemos la cuarta parte de la población. Es decir, multiplicando 4 por 150, hay 600 muertes per cápita más en Estados Unidos que en China. Ese es un hecho. No tiene que ver con ideología comunista, no tiene que ver con si nos gusta o no lo que está haciendo China en un lugar X. Es un hecho, como lo es un hecho de que sacaron a 850 millones de personas de la pobreza. Entonces, bueno, está esa situación de las vacunas, pero no es el problema de fondo. También hay un sentimiento, una superstición, insisto, antivacunas en la población, o más bien en las poblaciones, porque hay diferentes maneras en que esta superstición ha sido promovida en diferentes poblaciones. Está identificado y vestido con cierto ropaje para la población conservadora, clase trabajadora tipo Trump en Estados Unidos. Otra versión para la población negra, pobre, la gente que vive en los arrabales. También hay resistencia. Hay resistencia en Rusia, no se crean. También a la cuestión de las vacunas es otra forma de superstición. Y claro, en países atrasados del sector en desarrollo, todos sabemos muy bien que cuando el médico llega al pueblo y la gente no sabe ni lo que es un doctor ni una jeringa, pues claro, hay problemas que hay que educar a la gente. Ni hablar de
todas las cuestiones de lo que sí se ha hecho históricamente con las otras vacunas, como hablamos la otra vez, por sarampión, por viruela, por polio, por todo lo demás. Entonces, ese es un problema, pero tampoco es el problema de fondo, la superstición de fondo. Y también ahí lo que mucha gente ha dicho, que no, yo no me voy a poner la mascarilla, el cubrebocas, eso limita mi libertad. Yo tengo el derecho individual para declarar lo que voy a hacer con mi cuerpo y es mi libertad toser donde se me dé la gana y no usar un cubrebocas, como si la actuación del individuo no tuviera que ver con la sociedad. Estamos hablando de que lo que uno hace no solamente es un efecto que tiene en uno mismo, sino que es algo que tiene un efecto social enorme. O sea, ¿qué más da ponerse una mascarilla para tener cuidado? Sí, claro, duelen las orejas y todo, todos sabemos eso, pero un punto de principio que no voy a usar una mascarilla. Es como un adolescente, es peor que adolescente, es lo que hace, es un berrinche, como un niño de 6 o 7 años de edad. A veces cubierto con ropaje y argumentos disque científicos, pero es infantil la actitud de la persona que dice, no, yo voy a hacer lo que se me dé la gran puerca gana y no me importa el efecto en la otra gente. Ahora, detrás de eso está, para mí, lo que es el problema central. Pero la dificultad que tenemos en todo esto es que hay un problema mundial que solamente se puede resolver atacando el problema de fondo, que es la caída de la capacidad físico-económica de nuestra especie para mantenerse y crecer dentro de una biosfera que a su vez está creciendo y avanzando antientrópicamente. Este no es un universo newtoniano, es un universo como Vernadsky demostró y como Einstein y Riemann demostraron y como LaRouche más que nadie, es un universo que está en constante proceso de cambio y cambio creativo, donde aumenta el potencial de uso de poder o fuentes energéticas dirigidas para el crecimiento de ese universo y el hombre, siendo esa especie que está dotada además del libre albedrío y de la creatividad, está actuando para a la vez cambiar ese universo físico. Si el hombre no actúa de una manera que está en sintonía con esas leyes físicas del universo, pues tarde o temprano lo que va a pasar es que las partes más atrasadas de esa biosfera, como un virus y otras cosas, van a empezar a prevalecer. Y esto es exactamente lo que pasó en el siglo XIV hasta que lo resolvimos con el Renacimiento dorado. Y ese es el problema de fondo. Eh, lo que está detrás de esto, y este problema que estamos sufriendo en diferentes partes del mundo, es un cambio de paradigma que ha acompañado esta destrucción de la economía física. Y en cierto sentido, esa es la parte realmente causal. Eso es lo que realmente, este cambio de orientación, este cambio de orientación cultural, de tener una cultura de pesimismo y de ubicar al hombre incorrectamente en el universo físico, esta es la superstición de fondo y la más problemática. Y en ese sentido, recalco y enfatizo lo que dijo la doctora Joycelyn Elders en su carta abierta a los virólogos y a los médicos a nivel internacional, pidiendo su asistencia también a esta conferencia, donde dijo que tenemos que suplantar la superstición con la ciencia, entre las otras cosas que dijo. Pero esto me parece realmente fundamental. Ahora, ¿cuál es esa superstición? ¿Cuál es lo que está realmente a fondo? Yo diría que el problema central, el concepto, especialmente desde 1971, ha sido la idea de que hay una diferencia fundamental entre lo que es la identidad y el valor y el significado del individuo, por un lado, y lo que es el bien común de la sociedad. Y esto se plantea a cada rato. Este es el pan de todos los días, en todos los medios sociales, en todas las culturas, salvo algunas, pero las de Occidente, donde se ha inculcado la idea
de que la libertad, o más bien el libertinaje del individuo es algo contrapuesto a la sociedad y al gobierno. ¿Cuántas veces no han escuchado que la gente dice, no, el problema es el gobierno, el problema es el gobierno, no podemos tolerar que el gobierno nos imponga, esto es una dictadura, es autoritario, no vamos a tolerar eso? Pero yo les propondría que el problema no es el gobierno, el problema, si hay problema, son los malos gobiernos. Pero la idea de gobierno es precisamente una forma de organizar a la sociedad en un Estado nacional soberano que viene desde el Tratado de Westfalia, que crea las condiciones en las que el individuo y su libertad y su creatividad pueden florecer. La verdadera libertad, como nos dijo Leibniz y como lo dijo también Benjamin Franklin y lo dijo Cusa y demás, la verdadera libertad del individuo es poder actuar de una manera para hacer prosperar a toda la especie. El mayor bien para uno mismo es actuar por el bien común y usar la creatividad de cada individuo para producir ese bien común. La idea de que hay una contradicción, de que el individuo se define dentro de su disque individualidad y lo único que importa es buscar el placer y el dolor, esto viene, bueno, mucho antes de 1971, pero antes no se aceptaba tanto. Ahora, hoy día, cuando una sociedad se organiza en base a la idea de que el bien del individuo y el bien común son la misma cosa, como se expresa en el confucianismo, la gente sale con la línea, el argumento de Bernard Mandeville, por ejemplo. Claro, no citan a Mandeville porque la mayoría de la gente no sabe quién es, pero es uno de los disque filósofos más influyentes en Adam Smith y Bentham y demás, que decía, ¿no? Hay que desarrollar los pecados mortales del individuo porque eso, si cada quien actúa para maximizar sus pecados individuales, eso va a producir la mejor situación social. Es lo mismo que dice Adam Smith con la idea de la mano invisible, es exactamente eso. Cada quien opera en base a la búsqueda del placer y evitar el dolor, maximizar la ganancia. La gente dice, no, no podemos tener un sistema de salud para toda la sociedad, no podemos garantizar que las medicinas estén disponibles gratis si es necesario para toda la sociedad, porque si no, no tendríamos el incentivo de sacar una ganancia. La ganancia financiera es la principal motivación del hombre. No creo. No es lo que motiva a los padres con el hijo. No es lo que motiva al soldado cuando va a la guerra a pelear en contra del fascismo. No, lo que uno tiene es un sentido de algo superior por el que es posible sacrificarse y a veces, si es necesario, entregar la vida misma. Y eso uno lo ve con la madre, con el bebé o el padre con su hijito. Ese es el estado normal, moral, científico, intelectual del ser humano. Pero no, Mandeville y Smith nos dicen cosa contraria. Bentham nos dice en sus escritos en defensa de la usura, en defensa de la pederastia, y por cierto, acabamos de descubrir una nueva obra, es una trilogía de Bentham, en defensa de la usura, en defensa de la pederastia, y luego hay otra obra que se llama En defensa de la legalización de las drogas. Y el coautor de ese libro resulta que es el senador Chuck Schumer con Bentham, el senador por el estado de Nueva York, hasta que Diane Sawyer lo va a derrotar en las siguientes elecciones. Pero eso permea la sociedad. En vez del concepto de lo que fue el Tratado de Westfalia, lo que fue el significado de la Revolución Americana, las ideas de Leibniz, de Benjamin Franklin y otros. Y esta es la verdadera base de la ciencia. La ciencia no es simplemente medir lo que pasa en un experimento. La ciencia es conocer exactamente la manera en que interactúa la creatividad del ser humano para cambiar lo que está a su alrededor y mejorar las condiciones y la expansión de la especie en beneficio de todo el universo creado. Eso es ciencia y eso es moralidad. Y por lo tanto, el problema de fondo que tenemos en esta cuestión del Omicron
la verdadera emergencia, la verdadera superstición a la que nos tenemos que sobreponer es la superstición de Adam Smith, de Bentham, de Mandeville y demás, que es lo que está detrás de las mentiras actuales sobre lo que está pasando. Ahora es obvio que se tiene que hacer ahora lo que hemos dicho, se tiene que construir un sistema sanitario moderno en cada país del mundo. Eso incluye el número de hospitales, las camas, los médicos entrenados, las enfermeras, todas las capacidades que se requieren, los alimentos, la nutrición, el agua potable, la energía requerida. Es decir, se requiere todo un cambio del sistema económico para reemplazarlo con algo que representa este concepto científico del hombre. Y si no resolvemos eso, Omicron va a ser simplemente una variante transitoria, quizás la más desastrosa, quizás no, pero el problema no se va a resolver, ni ninguno de los otros problemas. Quiero terminar con lo que en realidad no debería ser simplemente el apéndice de una discusión, pero quería aprovechar esta cuestión del Omicron, pero hay otro aspecto que quiero plantear para la parte de la discusión, y es el hecho de que estamos al borde de una confrontación termonuclear entre Estados Unidos y Rusia y China. Por esto mismo del desplome económico, los dueños de este sistema especulativo están en una ofensiva sin importarles que están llevando el mundo a una confrontación que sería termonuclear con los rusos y con los chinos a la vez. Y ni hablar de la política de exterminio en contra de Afganistán, de Haití y otros países. Pero esta semana, en lo que va de esta semana, y esto probablemente no sea de conocimiento de ustedes si no leen nuestras publicaciones, porque en general no se han publicitado, pero se reunió la OTAN en Riga, Latvia, y ahí salieron declaraciones tanto de Stoltenberg, el jefe de la OTAN, como también de Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, amenazando a Rusia con más sanciones económicas si es que, dicen ellos, se atreven a atacar a Ucrania. Pero, claro, los rusos no tienen la intención de atacar a Ucrania, aunque ahorita vamos a ver lo que Putin dice sobre ese asunto. Pero lo que dice Stoltenberg, y lo ha dicho antes, es que Ucrania tiene el derecho a unirse a la OTAN si ellos así lo desean, y Rusia no tiene ni voz ni voto en ese asunto. Ahora, lo que dijo Putin, y creo que no requiere más explicación que leer lo que él dijo, en una reunión de BTV Capital el 30 de noviembre, dijo que la Federación Rusa está preocupada por los importantes ejercicios militares que se llevan a cabo cerca de nuestras fronteras, así como en el Mar Negro recientemente, en las que bombarderos estratégicos volaron a solo 20 kilómetros de nuestra frontera, armados con armas de precisión y potencialmente con armas nucleares incluso. Todo esto plantea una amenaza para nosotros. Y luego dice, además, han colocado los lanzadores de misiles MK-41 en Polonia y Rumania, con los sistemas de ataque Tomahawk montados, y dice después que si ahora, y esto en respuesta a una pregunta que cuál es la línea roja de Rusia, dice, bueno, te voy a explicar la línea roja. Si ponen esto en Ucrania, eso está en la frontera de Rusia. Eso quiere decir que el tiempo de vuelo de armas nucleares en territorio ucraniano a Rusia es un tiempo de vuelo de 7 a 10 minutos o de 5 minutos en el caso de sistemas hipersónicos. Dijo que, bueno, como ellos están haciendo eso para protegernos, tenemos que hacer lo mismo. Para eso, obviamente no pueden colocar misiles en México o en Canadá o algo por el estilo, que sería el equivalente de lo que está haciendo la OTAN con Ucrania, sin que Estados Unidos no permitiría eso. Pero dijo Putin, por lo tanto, lo que hemos hecho es que hemos desarrollado nuevos misiles hipersónicos, y eso quiere decir
que pueden llegar exactamente en los mismos 5 minutos. Desafortunadamente, esa es la situación. Dice, lo que nosotros ahora estamos exigiendo es que la OTAN y Estados Unidos nos garantice por escrito, porque ya nos los dijeron y no han cumplido la palabra, que nos garanticen que van a parar la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Si no, dijo, vamos a tener que tomar las medidas correspondientes. Hay más detalles, pero creo que esto les debe dar los escalofríos apropiados y esto es exactamente el mismo problema del Omicron, porque los dos son producto de un sistema que ya llegó a su fin y que lo tenemos que reemplazar con el orden económico que LaRouche desarrolló y explicó en sus 4 leyes. Esas son las cuestiones introductorias que les quería preguntar para ahora pasar a la discusión.